Pregunta número 41. En los ciclos de la vida mostrados en los esquemas se puede inferir que A. Las células de algas en estado N pueden hacer meiosis para formar gametos. B. Las células humanas en estado 2N pueden hacer mitosis para formar gametos. C. Ninguna célula en estado N puede hacer mitosis para formar gametos. O D. Todas las células en estado 2N hacen mitosis para formar gametos. Y pues aquí la pregunta más acertada es la C. Porque en la primera etapa de la reproducción sexual, que sería el humano, la meiosis, el número de cromosomas es reducido de un haploide 2N a un haploide N. Aquí están los dos personitas con células 2N y se reducen a N. Y durante la fertilización, los gametos haploides se unen para formar un cigoto diploide y restablecer el número original de cromosomas 2N. Y aquí está pues el proceso, mientras que en las algas no lo cumplen. Las algas nomás necesitan una célula haploide que sería N y forman un cigoto N, y esto no sería lo más acertado. Pregunta número 42. La gastrina y la secretina son dos hormonas implicadas en la regulación del pH. En el sistema digestivo humano, la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago, mientras que la secretina estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas. El bicarbonato a su vez neutraliza la acción del ácido al nivel duodenal. Si en un momento determinado el pH al nivel del duodeno es de 2,5, se podría esperar que el organismo respondiera a: disminuyendo el nivel de gastrina y de secretina; B. Elevando el nivel de gastrina y disminuyendo el de secretina; C. Elevando el nivel de gastrina y el de secretina; o D. Disminuyendo el nivel de gastrina y aumentando el de secretina. Aquí la pregunta más correcta es la D, porque si disminuimos el nivel de gastrina, el ácido clorhídrico bajaría más, y mientras tanto en ese proceso se aumentaría el nivel de secretina, combatiendo el nivel de ácido clorhídrico en el organismo del ser humano, y esto pues llevaría al organismo a neutralizar el pH que debe de tener uno normalmente. Pregunta 43 a la 44. En los seres humanos, la visión depende de dos tipos de células nerviosas capaces de convertir la luz en impulsos nerviosos: los conos y los bastones. Existen tres tipos de conos que son sensibles a la luz de diferentes colores, de manera que en conjunto permiten la sensación de visión en color. En cambio, existen un solo tipo de bastones que permiten una visión de tono de gris. Otra diferencia entre conos y bastones está ilustrada en la figura 1, como podemos observar, que es esta de aquí. Los conos necesitan mayor intensidad de luz para responder, mientras que los bastones responden a muy baja intensidad lumínica. Muy bien, pasamos a las preguntas. Pregunta número 43. Según la información suministrada, el mejor color para comunicarse por la noche mediante banderas sería: A. Azul; B. Rojo; C. Amarillo; D. Verde. Como podemos observar en la tabla, el mejor color que puede ser detectada por la noche sería el verde, porque necesitaría una mínima intensidad de luz que la puede detectar. O sea que por la noche, como no podemos observar mucha luz y la longitud de la onda está más cerca que la verde, o sea que la pregunta correcta de la 43 sería
la respuesta D. Pregunta número 44. La percepción del color depende de las diferencias de la actividad nerviosa, número de impulsos nerviosos por segundo. Entre los tres tipos de cono, como podemos observar en la tabla 3, 1, 2 y 3, el color amarillo se percibe cuando los conos tipo 2 presentan la actividad máxima. La actividad máxima, o sea, el tipo 2, tipo 3, ¿listo? Mientras que el tipo 1 presenta una actividad algo inferior, y los conos tipo 3 presentan una actividad muy baja. Listo. En algunas formas de la enfermedad conocida como la daltonismo, las personas carecen de conos funcionales del tipo 2. Según la figura, esta anomalía tendría como consecuencia que personas podrían ser incapaces de distinguir los colores. Esa es facilísima. Como podemos observar en la tabla, los colores de tipo 2 presentan una actividad máxima, o sea que para la persona de daltonismo sería como imposible casi observar y los verían de otro color muy diferente a eso. Listo, y los de tipo 2 serían una rayita, dice nomás. Bien, este sería el de tipo 2. En el tipo 2 está el verde, el amarillo y el naranja. Estos tres colores. Para la persona daltónica es como si los pudieran ver de otra forma o de otra cosa. Pasemos a la pregunta. Dice que las personas, que en algunas formas la enfermedad conocida como daltonismo, la persona carece de los conos funcionales de tipo 2, según la forma, esta anomalía tendría como consecuencia que las personas podrían ser incapaces de distinguir los colores A, verdes de naranjas, B, azules de verdes, C, azules de amarillos, D, naranjas de rojo. Y la pregunta correcta sería la A, porque nos está diciendo que las personas daltónicas carecen de funcionamiento del tipo 2, y en el tipo 2 podemos encontrar los colores verde, amarillo y naranja. Como podemos observar que en la respuesta A nos está dando el verde de los naranjas, o sea que ahí está también entrando amarillo. Esa sería la pregunta más aceptada. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. Preguntas 45 a la 46. El sistema inmune de los vertebrados contiene células especializadas para reconocer la presencia del antígeno, cuerpos extraños, que logren entrar al organismo. Esas células inmunitarias, denominadas B o T, poseen una alta diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los antígenos. Cuando alguna de esas células reconoce un antígeno, esta célula experimenta un proceso denominado célula clonal, es decir, se divide por mitosis y produce un gran número de células genéticamente iguales. En un experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica. Número de células inmunitarias, inyección del antígeno B, inyección del antígeno A y B, células inmunitarias A, células inmunitarias B. Pregunta número 45. De acuerdo con toda esta información, se podría suponer que A. El antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B, y por eso genera una segunda respuesta más fuerte. B. Entre más tiempo ocurre desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el número de clones de células inmunitarias producidas. C. El antígeno B no provocó la clonación de las células inmunitarias, como sí ocurrió en el antígeno A. Y D. La segunda respuesta del organismo, el antígeno A es mayor por la persistencia en el tiempo de algunos clones de cuales inmunitarias anti-A.
Es decir, que la respuesta correcta sería la D. ¿Por qué? Porque cuando se inyectó el antígeno A la primera vez no hubo ninguna reacción porque no habían más células inmunitarias, pero cuando pasó el tiempo inyectaron el antígeno A y B, aquí hubo una inmediata reacción que el número de células inmunitarias creció un poquito, o sea que esta fue una reacción excelente sobre las células, se clonaron a mayor sustancia. Pregunta número 46. Según la gráfica inicial, la forma en que respondería el sistema inmune ante una nueva inoculación con los antígenos A y B serían. Aquí nos muestran diversas gráficas que vienen de la A a la D. Y en la primera gráfica dice el número de células de inmunidad, de las inmunitarias. Nos muestran que cuando se inyectaron nuevamente el antígeno A y B ya no hubo ninguna reacción entre las células, o sea que esto fracasó. En la B también no hubo ninguna reacción cuando se inyectaron. En la C sí hubo, porque cuando nuevamente antígeno A y B la volvieron a inyectar, las células se volvieron a clonar. Y en la D, número de células inmunitarias, dijeron que el antígeno B, que es las rayitas separadas, tuvo una mejor reacción que todas, pero esa no puede ser, o sea que sería la respuesta C, porque aquí nos muestra en la gráfica que cuando se inyectaron nuevamente el antígeno A y B hubo más reacción, o sea que el antígeno reaccionó mejor contra las siguientes células. La digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de alimentos de origen animal. Al observar la longitud del intestino de los renacuajos de dos especies, se observó que el de la especie 1 es más larga que el de la especie 2. A partir de esta información se podría pensar que posiblemente los renacuajos, la respuesta es la C, de la especie 1 son herbívoros y de la especie 2 son carnívoros. La especie 1 son herbívoros porque el intestino de la especie 1 es más larga y si es más larga es más compleja. 50. La siguiente gráfica muestra la velocidad relativa del crecimiento de los diferentes sistemas o tejidos específicos durante el desarrollo humano. De acuerdo con la información suministrada por esta figura, usted podría afirmar que la tasa de divisiones mitocondríacas es... La respuesta es la D, menor en el sistema nervioso que en cualquier otro sistema durante los primeros 5 años de vida. En la gráfica nos muestra que el sistema nervioso tiene un menor desarrollo que cualquier otro sistema durante los primeros 5 años de vida. Durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de ciertas hormonas en la sangre. Dos de estas hormonas, el estrógeno y la progesterona, tienen efectos anastógicos, es decir, cuando hay altas concentraciones de una de ellas, ocurre algo opuesto cuando hay altas concentraciones de la otra. Se sabe que una de las funciones de la progesterona es engrosar el endometrio, preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda anidarse con un método anticonceptivo común. Consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy efectivo porque el estrógeno, la respuesta es la B, impide el engrosamiento del endometrio. En el texto nos dice que una hormona es opuesta a la otra, y si la progesterona engrosa el endometrio, entonces el estrógeno impide el engrosamiento. 52. Dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los otros y reciben la luz directa, mientras que los más pequeños habitan en las partes más bajas donde la cantidad de luz es menor.
Esta planta de sombra debe poseer algunas características que le permitan fabricar su propio alimento, a pesar de la restricción lumínica. Algunas de estas características pueden ser: la respuesta es la C, raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas. Las raíces muy profundas hace que la planta pueda recibir más alimento del suelo y buscarlo más profundos que los árboles que tienen copas más altas. 53D. Sucesiones de contracción rápida y relajamiento. Son los efectos que se pueden esperar si a una rata se le inyecta una dosis de cocaína, porque son los efectos que producen en una persona. La pregunta 54 pregunta acerca de la producción de masa en una clonación de ovejas. Lo que se puede explicar en esto es que en la finca fría la producción de masa es menor porque necesitan más energía para producir lana, y en la finca cálida la producción de masa es mayor porque la energía necesitada para producir lana es menor. Esta respuesta se da en la opción A, que explica que la producción de biomasa en la finca fría es menor y en la finca cálida es mayor. Pregunta 55 pregunta acerca de cómo serían los hijos de ciertas clases de plantas con detalles específicos, como las flores blancas y rojas y las semillas lisas y rugosas. Esto se puede explicar mediante un cuadro que permite mezclar las características genéticas de cada planta, lo que se especifica en la opción B, que dice que van a haber distintos tipos de plantas con flores blancas y rugosas, o semillas lisas y flores rojas. Básicamente se especifica con un cuadro. Pregunta 56 se plantea que en una misma especie de ave hay dos tipos distintos de genes, unas que tienen el pico grande y agudo y otras que tienen el pico corto y curvo. En un experimento se llevó a cabo la reproducción entre esas dos aves y se produjo un nuevo tipo de gen, pico grande y curvo. Este nuevo gen juntó las características de los padres, lo que se da a conocer en la respuesta C. 57 habla acerca de depredación y de plagas en un cultivo de algunos campesinos. Básicamente dice que si hay aumento de ratas, las culebras se mantienen, pero si hay disminución de ratas, las culebras también van a disminuir por obvias razones. En este caso, si en un momento la cantidad de depredadores aumenta al número de depredados, la población de ambos va a disminuir. Por esta razón, según como dice la gráfica, no lo sé, si las ratas aumentan, las serpientes aumentan, pero si las ratas disminuyen, las culebras también tienden a disminuir por la falta de alimento. 58 plantea una división de una población de ranas de un bosque tropical, lo que dice que esta población se separó en distintas poblaciones, y dice que inmediatamente después de esta separación, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, la población de ranas no cambió, sino que simplemente se separó en distintos lugares del bosque, lo que quiere decir que la población original simplemente se dividió en poblaciones más pequeñas regadas a partir de todo el bosque húmedo, lo que dice la respuesta número A. La pregunta 59 habla de la misma población anterior, pero cientos de años después de la separación geográfica. Básicamente, cuando una población se separa por ese tipo de ambientes, su morfología cambia para poder adaptarse a su nuevo medio ambiente. La población original estaba adaptada para poder sobrevivir en un ambiente, pero al haber sido separados en distintos grupos, esos grupos van a adquirir nuevas características físicas para poder sobrevivir a su nuevo medio ambiente, lo que lleva
a que se origine una nueva especie con características físicas completamente diferentes a las de la original. Esto se explica básicamente en la respuesta número A. De la pregunta número 60 habla de la simbiosis. Dice que si dos organismos se benefician el uno al otro, la simbiosis se puede llamar mutualismo, pero si uno perjudica al otro, la simbiosis se va a llamar parasitismo. La pregunta dice que ¿cómo se pueden catalogar tres tipos de asociación simbiótica? Bueno, básicamente las pulgas en un perro son parasitismo debido al hecho de que en realidad le están haciendo un daño al perro y el perro no recibe ningún beneficio de ellas. En cambio, ellas sí reciben beneficio porque se están alimentando de su sangre. Las abejas con las flores sí son mutualismo, porque las flores le brindan alimento a las abejas y las abejas le ayudan a reproducirse. Esto es un caso de mutualismo. Y los parásitos en el intestino de un ser humano son parasitismo, porque hacen daño al ser humano y lo único que hacen es alimentarse de ellos. Y el ser humano no recibe ningún beneficio de este tipo de parásitos. Por eso la respuesta número 60 es la